Asia, el continente asiático. Vamos a ir mencionando algunos detalles importantes también, como en el caso de Europa y en el caso de América. Vamos a hacer lo propio en este caso. Vamos con la presentación. Geografía universal. Ahora sí, vamos con el caso de Asia. Pero para comenzar, como siempre, vamos a anotar primeramente los datos de Asia. Anótense, datos de Asia. Como ya habíamos mencionado, un detalle bien interesante. El tamaño de Asia, 45 millones de kilómetros cuadrados. Les vuelvo a repetir, 45 millones de kilómetros cuadrados sería el tamaño entonces de Asia. Sería una tercera parte de todas las tierras secas. Una tercera parte, fíjense, toda una tercera parte solo está concentrado en Asia. En el caso de la longitud es una de las cosas más interesantes, o en este caso la anchura, perdón, es 3.000 kilómetros. Esa es la distancia que tiene el continente. Les vuelvo a repetir, 3.000 kilómetros de distancia. Ahora, hay un detallito muy interesante. Quiero que lo tengan en cuenta, quiero que vayan tomando nota siempre. Es uno de los continentes que va a pasar por el círculo polar ártico incluso, y todo el trópico de Cáncer. Entonces, es uno de los continentes más extensos en cuanto a la anchura de cada uno de estos continentes que vamos mencionando, la distancia. Para que tengan una idea, ¿dónde nace el continente asiático? Vamos a anotar en Anatolia. Anótense, nace en Anatolia. ¿Dónde queda Anatolia? Ahí justamente donde habíamos visto la imagen anterior de Europa, donde está el mar Caspio, más o menos en ese sector, ahí está la región de Anatolia. Desde, vamos a decir, el mar Caspio que hemos mencionado hace momentos atrás, hasta la parte más extendida que es el cuerno de Asia, por decir así, donde están observando en estos momentos la imagen, perdón, en esta imagen que están observando, hasta el punto ahí donde dice justamente Asia en el dibujito. Ese lugar se llama, anótense, el Estrecho de Bering. Es el extremo más al noreste de Asia. Les vuelvo a repetir, el Estrecho de Bering. B alta, E-R-I-N-G, Bering. Ahora, para que tengamos una idea completa de lo que está sucediendo, es decir, del tamaño que tiene el continente. Mientras en Anatolia es 12 del mediodía, en el Estrecho de Bering en el mismo momento es 12 de la noche. Entonces, para que vayan viendo el tamaño que tiene el continente asiático. No sucede lo mismo aquí en Asia, perdón, en América o en Europa. En el caso de América tenemos 3 o 4, incluso tal vez 5 horarios distintos, pero no hay una diferenciación tan marcada. En el caso de Asia, fíjense, 12 del mediodía en una parte y en la otra, en el otro extremo, 12 de la medianoche. Es decir, casi todos los horarios están ahí divididos en Asia. Listo, ese sería uno de los detalles importantes. Vamos a anotar otro detalle importante, anótense, la geografía humana. Geografía humana. ¿Cuántos habitantes existen en Asia, más o menos? Anótense. Les voy a dictar por cifras para después leerles completo, ¿ya? Coloquen 4.757. Primeramente eso,
757. Punto seguido de 3 ceros. Coloquen 3 ceros. Ahora nuevamente otra vez punto y 3 ceros más. Ahora, esa cifra se lee 4.757 millones de habitantes. Imagínense, es el continente más poblado de todo el planeta. 4.757 millones de habitantes. ¿Cuánto se hace en términos de porcentaje? Lo van a anotar también entre paréntesis. 59% de la población mundial. 59% de la población. El otro porcentaje, que es casi 41%, pues está distribuido en todos los otros continentes, en Oceanía, en América, Europa, pero el 59, casi el 60% de toda la población está en Asia. Ahí está. Entonces, a no olvidarse para nada, compañeros. Listo, ese es el detalle importante acerca de la geografía humana en cuanto al número de habitantes. Vamos con el otro detalle interesante, es el caso de los idiomas que se utiliza en Asia. Es multidiverso. Es muy interesante el caso de Asia. Vamos a anotar algunos. Anótense. El hebreo. Es el único país en el planeta que habla hebreo. Es Israel. Vamos con otro idioma que se estaba posesionando hace unos años atrás como uno de los idiomas más importantes del planeta en términos económicos. El chino mandarín. El chino mandarín. Así se le llama, no solamente se le llama el idioma chino, sino el chino mandarín. Había existido dos tipos de idiomas chinos, vamos a decir, dentro de su país, y este es el más hablado, es el más comercial, si quieren, el más común, el chino mandarín. Vamos con el otro idioma, que es el hindi, con H, anoten, H-I-N-D-I, el hindi. Justamente es en la India, es otro de los idiomas más hablados, es el más común en este caso, tendría que ser el más común en la India. Los que alguna vez han visto videos de YouTube han podido observar que varios youtubers van viajando hasta la India y tienen diversidad de lenguas, más que acá en Bolivia, 37 idiomas, todavía muchísimos más allá en la India. Pero el más hablado, el más común, el que todos tendrían que conocer es el hindi. Vamos con el cuarto idioma más hablado, el chino cantonés, es el del cual les estaba hablando. El chino cantonés es la otra versión del idioma chino, chino cantonés. Y finalmente vamos a hablar del otro idioma que también es muy hablado, el árabe. El árabe. Ahora, ¿qué es lo más interesante? No solamente que son los idiomas más hablados, los que les he mencionado, anótense, también hay países que hablan inglés, francés e incluso español. Anótense esos tres detalles. Son de menor tamaño, de menor densidad, vamos a decir, pero son importantes. Inglés, francés, español. Esos son los idiomas, entonces, y hay muchos más que no los estoy colocando, solamente los que son más hablados en el caso de los idiomas, para que vean que hay mucha diversidad en realidad. Listo, ahí está, ese es el caso de los idiomas dentro de la geografía humana. Vamos a mencionar otro detallito importante. Anótense como subtítulo Geografía Cultural. Geografía cultural.
Vamos con el dato acerca de dónde viene el término de Asia, de dónde viene el nombrecito del continente asiático. Anótense, de la palabra Asúa. Ahora, ¿cómo se escribe Asúa? Por si acaso, directamente con la A, doble S y la W. Es decir, A, S, S, la U, la W y la A. Asúa. Ese es el término entonces que se utiliza para corresponder a este territorio. Lo interesante es que he ido revisando, tiene distintos tipos de etimología, es decir, distintos tipos de traducción, pero el que es muy interesante es el siguiente. Anótense, se podría traducir como amanecer. Amanecer. Entre paréntesis coloquen oriente. Si Europe es el caso de Occidente, como hemos dicho, Europe en este caso, del término del latín hemos dicho, Europe, perdón, del griego, Europe, es Occidente. En el caso de Asúa viene a ser Oriente, todo lo contrario. Ahí está, ese es el detallito interesante. Vamos hablando un poquito más acerca de la cuestión de la geografía cultural. ¿Qué es lo que nos interesa? Anótense, edad antigua, dos puntos seguido. Edad antigua, dos puntos seguidos. La edad antigua nos interesa por sobremanera porque se dice que la cuna de la civilización está en Asia. La primera civilización, la más antigua, anótense, Mesopotamia. Mesopotamia. Mesopotamia fue creada, por decir así, la unión de los distintos tipos de agrupaciones de personas se ha desarrollado a partir del año 6000 antes de Cristo. Les vuelvo a repetir, 6000 antes de Cristo, entonces ya se desarrolló como tal la civilización de Mesopotamia. La segunda civilización más importante, anótense, China. Y esta se ha desarrollado del año 5000 o 5500 antes de Cristo. Va oscilando un poquito la fecha, de 5000 a 5500 antes de Cristo, entonces se desarrolla la civilización de China. Y vamos con una tercera. Hay una tercera civilización. El Valle del Indo. Les vuelvo a repetir, el Valle del Indo. Ahí justamente cerca de lo que hoy es Pakistán y la India, cerca de ese sector. Ahora, lo interesante de esta última civilización es que desaparece. No es lo mismo que en el caso de Mesopotamia, que existe hasta el día de hoy. China también existe hasta el día de hoy. El Valle del Indo, 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 desapareció. Anótense las fechas de inicio y finalización. 2500, 2500, hasta el año 1700. Ambas fechas ciérrenlo entre paréntesis y al final le colocan antes de Cristo. Entonces se sobreentiende, ¿no? 2500 antes de Cristo a 1700 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en la misma antigüedad ha desaparecido esta civilización y curiosamente no tenemos idea de qué ha producido como civilización completamente. ¿Se tiene vestigios? Sí. Se ha podido descubrir ciudades al interior, vamos a decir, de la Tierra, sí, y se ha podido observar varios detalles interesantes, pero hasta el día de hoy no se tienen muchos datos específicos como en el caso de China o Egipto o Grecia o Roma en este caso. Listo, ahí está. Anótense también este detallito que les va a parecer muy curioso. Grecia. En la antigüedad se cree que Grecia es parte más del Oriente que de Europa. Hay algún compañero que por ahí en algún momento nos decía, creo que citando algunos
pensadores decían, en realidad los griegos eran más orientales que europeos que occidentales. Ahorita nosotros contabilizamos a Grecia como uno de los países de Europa, pero en ese entonces no se lo contaba así. Es más, se dice que los griegos querían ver todo lo que producían de conocimiento los de Mesopotamia, China, la India, etcétera. Y lo que estaba después para los griegos, es decir, toda Europa, lo que es hoy Alemania, Francia, España, son potencias, para ese entonces en la antigüedad, para los griegos eran pueblos bárbaros, pueblos que no eran civilizados. Muy curioso, para los griegos eran de esa manera vistos los europeos. Listo, compañeros, ahí está, esa es la parte cultural que más me interesa que lo tengan en mente en cuanto a la geografía cultural. Un detallito que me estaba olvidando, chicos. Vamos a volver nuevamente al caso de la población, de la geografía humana. Perdón que me salté este dato bien importante, que en algún momento les podrían preguntar incluso en el examen. ¿Cuál es el país más poblado del planeta? La India. Ya no es más China. Hasta hace unos años atrás, China tenía 1.4 millones de habitantes. La India tenía 1.3 millones. Ahora, curiosamente, la India ha rebasado a la cultura china. Anótense el dato. 1428. La India. 1428 millones. ¿Cómo se escribe millones? Como ya les había dicho en algún momento. 1428.60 seguidos. 000.000. Entonces, ahí está. 1428 millones de habitantes tiene la India. Ahora, para que quede bien completo el dato, en el caso de China, ¿cuánto se tiene? Es muy poquito la distancia que tienen estos dos países. Anótense, 1425. 1425 millones de habitantes. Igual, 000. Fíjense, por 3 habitantes, por decir así. Si las cifras fueran completamente correctas, la India le gana a China solo por 3 habitantes. Pero sabemos que en realidad los censos no son completamente al 100%, es un 99%. Hay un 1% que no está inscrito o que hayan nacido o que hayan fallecido recientemente, entonces va oscilando las cifras. Pero desde el año 2023-2024, este año, se sabe que la India es el país más poblado. Un dato, ¿por qué sucede esto? Porque China ha dado una política hace unos años atrás de solamente tener un hijo en el país. Y entonces por ese motivo ha ido bajando la densidad de población en China, a diferencia de la India que no tiene ese tipo de restricciones. Entonces en algún momento tal vez nada raro que vamos a ver a la India con 1.500 o 1.600 o incluso 2.000 millones de habitantes, en el caso de China tal vez 1.500 o un poquito más o un poquito menos por sus políticas de habitantes. Listo, ahí está, ese es el dato entonces en cuanto a la geografía humana. Perdón nuevamente chicos por haberles dado el dato recientemente. Vamos al otro dato importante, la geografía política. La geografía política. En el caso de la geografía política, anótense cuál es la división de Asia. Es muy parecida a la europea. Asia del norte, Asia del este, Asia del sur. Primero, esos 3, anótense, es bien sencillito, casi como los puntos cardinales. Asia del norte, del este, del sur. Ahora, hay 3 divisiones más, anótense. Asia central, ahí donde está Afganistán, más o menos está casi Irán y demás. Asia central. Otro dato, anótense, Asia occidental.
Si no me equivoco, ahí tendría que estar Israel, el Líbano, Jordania. Y finalmente, el sudeste asiático. Muy importante este dato, sudeste asiático. La economía mundial se basa más en el sudeste asiático, tiene un movimiento económico tremendo. Ahí están los países de Taiwán, Singapur, las Filipinas y demás. Sudeste asiático. Ahora, vamos con otro dato acerca de la geografía política. Tiene 51 países independientes. Anótense. 51 países. 51 países independientes. 6 países dependientes. Entonces, que le pertenece a algunas otras potencias mundiales. Y 5 no reconocidos. Es decir, son 5 regiones que no son reconocidas como estados. 5 regiones no reconocidas. Haciendo un total de 62 países o regiones en toda Asia. Hace un total, les vuelvo a repetir, de 62. Es bien curioso, Asia es el continente más extenso, 62 países, pero Europa, siendo el país o el continente más chiquitito, tiene 65 países. Entonces, en cuanto a estados, Europa tiene más. Se subdivide y se divide interesantemente. Listo, esos serían los datos, chicos, acerca de la geografía humana, geografía política y demás. Vamos ahora sí a la geografía física. Anótense, inciso A, orografía. Y vamos a acabar muy fácil estos detalles. Siempre les digo a los compañeros, es un poquito más sencillo este detalle porque lo que más nos interesa es América, el estudio de América, porque esas son las preguntas, porque vivimos aquí en el continente americano. No tanto Europa, pero lo hemos detallado también. Menos Asia, solo uno que otro detalle. Menos África y mucho menos todavía Oceanía. Vamos al caso de Asia. Yo sé que le han sacado una capturita ya, pero quiero que vayan detallando un punto clave. De todas esas cordilleras y montañas que estamos viendo ahí, la cordillera de Asia Central, Himalaya, Karakorum, etcétera, quiero que anoten en su cuaderno y lo subrayen la cordillera de los Himalaya. La cordillera de los Himalaya. La cordillera justamente de los Himalaya es esta que les estoy mostrando en la imagen, de forma satelital si quieren, los Himalaya. Tiene una extensión de 2.600 kilómetros de distancia. La longitud, como están viendo en todo ese sector blanco que están observando, ahí está específicamente los Himalayas. Son distintos tipos de montañas que aparecen, como pueden ver ustedes, desde Pakistán, pasando por la India, Nepal, China, Bangladesh, Myanmar y otros más, 2.600 kilómetros de distancia. Es la cordillera más importante de Asia. ¿Por qué motivos es la cordillera más importante de Asia? Como están observando, ahí están los picos de los Himalaya, porque dentro de esta cordillera está, como ya les había dicho en su momento, la montaña más alta del planeta, 8.848 metros de altitud, como están observando en la imagen, del cual ya también habíamos hablado en su momento. Está específicamente, ya dijimos, entre China y Nepal, entre esos dos países. China, el país, uno de los países más grandes del planeta, y Nepal, un pequeño país que está al occidente casi de China. Ahí está. Ese es el dato que quiero que lo tengan en cuenta. El Aconcagua, la montaña más alta de América, el Monte Blanco en Europa y el Everest entonces en Asia. Hay otro detalle que también quiero que vayan tomando en cuenta. El último punto que aparece en esta imagen, la meseta del Tíbet. ¿Qué es una meseta? Ya les había comentado ese detalle. Es una elevación de tierra, pero que termina en planicie.
Aquí en el departamento de La Paz, por ejemplo, entre La Paz, entre lo que es Bolivia y Perú, tenemos la meseta del Collao, es decir, es una elevación de tierra, es como si estuviésemos viviendo en una montaña, pero sin pico. En realidad esta montaña extensísima termina en planicie. Es igualito en el caso de la meseta del Tíbet. Ahora, esta meseta del Tíbet tiene un dato interesante, 5.000 metros de altitud. Nosotros aquí en Bolivia, en La Paz, estamos a unos 4.000 y un poco más de metros de altitud. El Tíbet está a unos 5.000 metros de altitud. Es mucho más alto entonces el Tíbet que en el caso de la meseta del Collao. Solo 5.000, profe. Sí, 5.000, así cerradito. 5.000 metros de altitud. Ya saben, colocar metros de altitud o metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo. MSNM. Metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Ese es el dato importante que quería que destaquemos. Inciso B, hidrografía. Esta ya se está acabando, más facilito en el caso de Asia. Hidrografía. Vamos a comenzar entonces en el caso de la hidrografía otra vez con los límites de Asia, como en el caso de los otros continentes. Anótense océanos como primer punto. Océanos, 2 puntos seguidos y le colocan al norte. Al norte, ¿qué océano estará? Anótense lo que están viendo en la imagen también. El océano glacial ártico. El océano glacial ártico. Entonces, el límite, mejor dicho, de Asia en el norte es el océano glacial ártico. Vamos bajando en esa misma imagen, en esa distancia, al este. Coloquen al este. El océano Pacífico. Al este está entonces el océano Pacífico. Anoten al sur el océano Índico. El océano Índico. Y finalmente anoten al sur oeste, sí, está bien, al suroeste el Mar Rojo. Ahí está, Mar Rojo. Justamente es el sector de Egipto e Israel, ahí donde los israelitas pasaron el Mar Rojo. Ese es el punto. Entonces, ahí está. Esos serían los límites de Asia y vamos a mencionar otro subtítulo, mares menores. Para esto les voy a hacer que la pantallita, vamos a ir jugando con la pantallita. Creo que tengo también los datos. Sí, acá tengo los datos. Sáquenle una capturita ahí, lo van a anotar después en su cuaderno, compañeros, pero les voy a ir mencionando también. Ahí está, los mares menores de Asia están desde el norte hasta el sur. Es decir, vamos viendo ahí el mar de Kara. Espero que ya sí le hayan sacado la capturita. Les voy mostrando un poquito más en detalle en la imagen. Ahí está, podemos ver en la imagen, ahí donde está Rusia, justamente donde el océano glacial ártico, en ese sector está el mar de Kara, con K de kilo, y vamos avanzando y va a aparecer el mar de Siberia Oriental, ahí más al norte. Luego aparece el mar de Bering, ahí no aparece en el mapa, pero justo donde está terminando el continente asiático en la parte norte, ahí está por iniciar el continente americano. Estados Unidos, Alaska es en ese punto central. Luego vemos el mar de Ojotsk, ahí cerquita de Japón y de China, el mar de Japón justamente, mar de la China Oriental, mar de la China Meridional, y nos vamos desplazando hacia el sur
encontrando cerca de Arabia Saudita, pues el mar Arábigo. Así de esa manera entonces, lo propio que en el caso de Europa hemos ido mencionando, lo mismo vamos viendo en este caso alrededor de todo el continente asiático. Vamos mencionando ahora los ríos de Asia. Sáquenle una capturita, les voy a mencionar cuáles son los 5 ríos más importantes del continente asiático. Listo, ya está la capturita, espero que sí. Vamos con el primero. El primero lo vamos a encontrar en la primera columna, al final, dice Yangtze. Anótense, es el río Yangtze, el más importante de toda Asia. ¿Cuál es su traducción? Entre paréntesis van a colocar el río azul. Se le llama entonces el río azul al río Yangtze. Y está en China, por si acaso. Justamente ubicado en China, si es que quieren colocar el nombre del país donde está ubicado. 6.300 kilómetros de longitud. Les vuelvo a repetir, 6.300 kilómetros de distancia. 6.300 kilómetros. Vamos con el segundo río más extenso, que está un peldañito más arriba, el Guangxi. Guangxi. ¿Qué significa Guangxi? Río amarillo. Y justamente está también en China. El río Guangxi o río amarillo. Tiene una extensión de 5.464 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 5.464. Si quieren más fácil, 5464 kilómetros de longitud entonces. Vamos con el tercer río más extenso, que está en la segunda columna al inicio, el Mekong. El Mekong. 4.350 kilómetros. 4.350 kilómetros de longitud en el caso del Mekong. 4.350. Vamos con el cuarto río más importante, el río Lena. Lena. Río Lena. El río Lena. Tiene una longitud de 4.294. 4.294 kilómetros de longitud. Y finalmente vamos con el último, el Irtish, con la I latina, la I-E-T-I-S-H, Irtish. Tiene una longitud de 4.248. Si quieren, 4248. 4.248 kilómetros de longitud. Listo, ahí está. Ahora, en esta lista que estamos viendo de los ríos de Asia, aparecen otros ríos que son interesantes. El río Ganges, por ejemplo, que no es uno de los ríos grandes en Asia, ni siquiera está entre los 10 primeros, pero es importante por la vivencia que tiene la India. El río Ganges es uno de los ríos más importantes en ese sector. El río Indo sí es uno de los ríos que está entre los 10 primeros, también es importante, igual en el mismo sector de lo que va a ser Pakistán y la India. Luego el Tigris y el Éufrates son dos ríos, por lo menos el Éufrates, si no me equivoco, está escrito en la Biblia. El Tigris y el Éufrates son dos ríos que aparecen en Mesopotamia. Como les vuelvo a repetir, si tenemos la opción de poder ver ese módulo de historia, ahí vamos a poder ver justamente estos ríos y la importancia de estos ríos en las civilizaciones antiguas. Listo, compañeros. Ahí terminamos ese otro detalle. Sin cerrar, vamos a continuar viendo otros detalles más
Anótense como título África.